Buenas tardes, el día de hoy les voy a explicar un poco sobre cómo era el panorama del periodo en el siglo XX en nuestro país. Primero que nada, el perfil de nuestro país se transformó profundamente en las últimas 3 décadas del siglo XX. En primer lugar, la población se duplicó de 48 a 98 millones de habitantes. Millones de mexicanos se emigraron al extranjero, sobre todo a los Estados Unidos. En el año 2000, los mexicanos vivían más años y gozaban de una mejor salud y tenían una mejor educación que en 1970. En los últimos 30 años se ha hecho más evidente la diversidad cultural, social y política de los mexicanos. Hoy, los mexicanos hacen oír su voz, demandan sus derechos y participan más activamente en la política. Sin embargo, millones de mexicanos no han disfrutado plenamente del progreso del país. Igualmente, México ha sido incapaz de darle un empleo estable y bien pagado a millones de mexicanos, obteniendo así una economía formal y mucha criminalidad. Esta crisis provocaron devaluaciones del peso. También llevaron al modelo mexicano a abandonar su anterior modelo de política económica y seguir un nuevo que ha sido llamado neoliberal, que luego fue adoptado en todo el mundo. El gobierno dejó de pagar una parte de los precios de productos que de consumo popular, así para favorecer a los pobres. También aumentó los impuestos para mejorar sus finanzas y vendió cientos de empresas que eran de su propiedad para los ferrocarriles. Se abrieron las fronteras a las importaciones y se les obligó a los productos nacionales en el campo de la industria y a los servicios a competir con los productores de todo el mundo. Durante este periodo aumentaron significativamente las exportaciones de México, sobre todo en Estados Unidos. Lamentablemente, las nuevas políticas económicas no han logrado que la economía en el país crezca con la rapidez necesaria para terminar con la pobreza. Los pueblos indígenas han participado en los cambios que han afectado al país en los últimos 30 años. Estos se encuentran hoy entre los grupos más marginados en nuestro país, con los menores ingresos, la peor educación y una precaria situación de salud. En 1970, los hablantes de lenguas indígenas vivían en sus regiones de origen. Actualmente, el 30% de los indígenas viven lejos de sus tierras. Por todo esto, los indígenas han hecho oír su voz para demandar un mejor trato de la sociedad y del gobierno. Los movimientos indígenas de hoy demandan autonomía para sus comunidades, es decir, que éstas tenían capacidad de gobernarse a sí mismas de acuerdo con su cultura y sus valores. El sistema político mexicano ha experimentado cambios profundos desde 1970. En estos últimos 30 años ha habido al menos 4 reformas electorales importantes para modificar las leyes que rigen tanto a los partidos políticos como a los procesos electorales para permitir una mayor competencia democrática. El fin del sistema unipartidista ha traído cambios en todos los aspectos de nuestra vida política. Hoy la prensa y los medios de comunicación son más libres y la sociedad debate los temas de la vida política social que antes eran solo discutidos y decididos entre los grupos de gobernantes del PRI. La democracia mexicana tiene todavía asuntos pendientes y pese a la apertura política, en México existen todavía monopolios y grupos de poder que obstaculizan la plena democratización de la sociedad. La cultura mexicana de ahora es muy diferente a la que predominaba en el siglo pasado. Los mexicanos de hoy ven más la televisión, escuchan más la radio y leen más. Por eso, esta cultura está abierta al mundo, a las modas, ideas, tecnologías e influencias extranjeras. Hace 50 años se hablaba de una cultura mexicana y se afirmaba que todos los mexicanos compartían una misma identidad. Hoy hay muchas formas diferentes de ser mexicanos y nuestro país es pluricultural. Es indispensable que aprendamos a escuchar y respetar a los diferentes modos de nosotros mismos, sin imponerles nuestro punto de vista para que la diversidad realmente nos beneficie a todos. Así podremos vivir en una sociedad intercultural donde las diferencias y desacuerdos sirven para aprender de los demás y construir acuerdos. En los últimos 30 años, las ciudades mexicanas han crecido de una manera impresionante. Desgraciadamente, una buena parte de los nuevos habitantes viven en los alrededores de las urbes, donde las casas están hechas de cartón, lámina y carecen de servicios básicos de agua, drenaje y luz. El crecimiento explosivo de las ciudades ha producido serios problemas ambientales. Las urbes mexicanas consumen cada vez más agua y los drenajes contaminan ríos y océanos y debido a los camiones y automóviles el aire está contaminado y la basura se acumula en tiraderos sin que nadie sepa qué hacer con ella. Espero que les haya ayudado a tener una idea más clara sobre el panorama del periodo del siglo XX en nuestro país.